¿Quieres saber cómo puedes actualizar automáticamente los datos de tus presentaciones de Google Slides con información de Sheets? Entonces no te pierdas ni un segundo de este video. La mayor parte del tiempo procesamos y analizamos nuestra información en programas como Excel y Google Sheets, pero para hacer una presentación preferimos herramientas como PowerPoint y Google Slides. Déjame mostrarte cómo puedes automatizar de manera muy sencilla la actualización de información entre Sheets y Google Slides. Más adelante podrás aprender a hacer lo mismo para PowerPoint y Excel. Muy bien, vamos a empezar. Tengo aquí una tabla con algunos datos que se reflejan en una gráfica y esta gráfica quisiera presentarla en esta presentación en el slide 2. Normalmente lo que haríamos sería tomar un pantallazo, que en Windows 10 es muy sencillo, la tecla Windows Shift S. Vamos a tomar un pantallazo. Me lo llevo a la presentación y con Control V puedo pegarlo. Pero ¿qué sucede cuando cambiamos nuestros datos en la hoja de cálculo? Vamos a agregar el dato de octubre. Y obviamente, como esto es un pantallazo, pues vemos que no se ha actualizado, no tenemos un cambio en nuestra gráfica, tenemos que venir, borrar y volver a repetir el proceso. En lugar de eso, podemos hacer un proceso que la primera vez pudiera requerir un poquito más de configuración, pero posteriormente nos va a ser mucho más fácil. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra gráfica, vamos a seleccionarla, vamos a copiarla con Control C. Nos vamos a la presentación y presionamos Control V. Ahora el programa nos pregunta, tenemos dos opciones, vincular a la hoja de cálculo o pegar sin vincular. Obviamente queremos la opción de arriba porque queremos que cada vez que tengamos un cambio en la hoja de cálculo, veamos este cambio reflejado en la presentación. Vamos a hacer clic en el botón pegar. Ya se pegó mi gráfica. Ya tengo esta misma información, aquí ya aparece el dato de octubre. Voy a insertar un dato para el mes de noviembre, para que vean lo que sucede. Ya tengo información para el mes de noviembre, regreso a la presentación y pueden ver que en la parte superior derecha de la gráfica me aparece un botón que dice actualizar. Le voy a dar clic y ya me aparece el dato de noviembre. Entonces, cada vez que yo actualizo la información en la hoja de cálculo, voy a ver este botón de actualizar donde me pregunta el programa si realmente quiero cambiar estos datos. Es lo único que tengo que hacer. Esto lo hace muy sencillo y nos ayuda en aquellos documentos que no son de nosotros o que nosotros no actualizamos y que otras personas son las encargadas de actualizar. Cuando ellos hacen su trabajo y actualizan la información, nosotros nos enteramos que ellos actualizaron su información y nada más le damos clic en actualizar. Vamos a ver la segunda forma de actualizar los datos de la información vinculada. Voy a regresar a la hoja de cálculo y voy a poner el dato de diciembre. Ya tengo la información del dato de diciembre, me voy a regresar. La gráfica me va a preguntar si quiero actualizar, le puedo dar clic aquí. Si yo tengo varios objetos o datos que se están vinculando desde la hoja de cálculo hacia la presentación, en lugar de picarle al botón de actualizar a cada uno de ellos, puedo ir al menú de herramientas. En las versiones en inglés me va a aparecer como Tools y objetos vinculados, o en las versiones en inglés me va a aparecer como Linked Objects. Si yo le doy clic, me aparece en la parte derecha de la pantalla un diálogo en donde me pregunta todos los objetos que yo tengo vinculados de diferentes orígenes, de diferentes hojas de cálculo, inclusive de otras presentaciones. Yo puedo actualizar todos estos datos y tengo todas las fuentes de donde están mis datos vinculados en un solo lugar y yo puedo seleccionar cuál es actualizar, o en el botón de aquí abajo me va a aparecer la opción actualizar todo. Le voy a dar clic y me va a aparecer en la gráfica el dato de diciembre. Vamos a regresar a nuestra hoja de cálculo y voy a copiar los datos de las ventas, ya no la gráfica, sino la tablita de información. Voy a utilizar el mismo método, Control C para copiar la información, regreso a mi presentación, voy a pegarla aquí en un ladito, le voy a dar Control V para pegarla, me sale el mismo diálogo. Tengo la opción de crear un vínculo a la información de la hoja de cálculo o pegar sin este vínculo. Ahorita lo voy a pegar de la misma manera con el vínculo. Voy a pegar y ya tengo mi tabla, la voy a poner por este lado. Las tablas y las gráficas dentro de Google Slides se manejan un poco diferente.
Mientras que en el momento que yo pego una gráfica, esta se comporta como una imagen, pero se actualiza cada vez que yo hago esta opción de actualizar en el menú de objetos vinculados. Las tablas no se pegan como una imagen. Yo puedo seleccionar la información, inclusive puedo cambiar aquí y poner diferentes cosas. Cuando yo actualice la información de la hoja de cálculo de la cual depende esta tabla, esta información adicional que yo puse va a desaparecer y se va a actualizar con la información que existe en la tabla. Pero también una de las cosas más interesantes de las tablas es que yo puedo tener una tabla en la hoja de cálculo que no tenga el formato original que yo voy a tener y en la presentación tenga un formato con una tipografía, con un tamaño de letra, con todos aquellos elementos que me van a ayudar realmente a darle un formato de presentación que sea agradable para la vista. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, todos los meses. Voy a quitar esto que agregué aquí. Voy a seleccionar nuevamente todos los meses. Le voy a poner bold. Inclusive a lo mejor voy a seleccionar una tipografía diferente. Vamos a buscar una tipografía como Impact, por ejemplo. Quizá no se ve bien con el bold. Voy a quitar bold para que nada más se vea la pura tipografía. Y cada vez que yo hago un cambio en la hoja de cálculo, vamos a cambiar este número. Voy a regresar a la presentación. Regreso a la presentación y me aparece la actualización en ambos objetos, tanto la gráfica que viene con un iconito de gráfica, como la tablita que aparece con este icono que representa una tabla. Ya me aparecen las dos actualizaciones disponibles en la parte de abajo. Le doy a actualizar y el número de 32.000 de noviembre cambia a 29.000. Pero el formato de estos textos no se perdió. Ese formato se sigue manteniendo. Ahora, uno de los tips que yo te puedo dar a ti para hacer tus presentaciones un poquito más fáciles de actualizar. Me voy a ir a la portada y aquí en la portada yo tengo este texto que si yo estoy haciendo este reporte de ventas de manera diaria, todos los días tengo que recordar venir a cambiar aquí la fecha, al 22, al 23, al 24, etc. Pero todos los días que yo hago este reporte, si olvido cambiar esta fecha, pues tengo el riesgo de que las personas que vayan a ver esta presentación en una junta, por ejemplo, no sepan si realmente el reporte está actualizado o no. Entonces, para evitar esa confusión, yo puedo automatizar esta actualización de la fecha del reporte de ventas. Vamos a regresar a la hoja de cálculo. Me voy a ir a esta pestaña que ya había creado que se llama fechas. Y aquí tengo dos opciones. Tengo dos fórmulas que me permiten poner la fecha de hoy con diferente formato. Más adelante vamos a ver un video de cómo podemos crear textos que representen las fechas que podemos actualizar en una presentación. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí para hacer la actualización de la presentación? Que es lo que realmente nos interesa. Voy a seleccionar la fecha y voy a seleccionar una celda, ya sea hacia abajo o hacia cualquiera de los lados. Nada más que esté vacía para no arrastrar información de más. ¿Por qué? Porque en el momento que yo selecciono solamente la pura celda y le doy control C, lo voy a hacer en este momento, ya ves que aparece la línea punteada de que está copiada la celda. Regreso a la presentación y cuando hago control V, solamente me pega el texto. No me pega la celda, no me pega el vínculo. Necesito dos celdas mínimo para poder hacer un vínculo. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a corregir esa situación. Voy a borrar esto que acabo de pegar aquí. Regreso a la hoja de cálculo. Selecciono dos celdas. Copio. Regreso a la presentación y con control V pego. Y ahora sí me aparece el diálogo que me invita a hacer el vínculo a la hoja de cálculo. Voy a seleccionar esa opción y hacer clic en el botón de pegar. Ahora sí, estas dos celdas ya están vinculadas a la hoja de cálculo. Yo no quiero dos celdas, solamente quiero una sola. Entonces voy a seleccionar la flechita en el menú contextual que me aparece en la parte de arriba de opciones y me sale la opción modificar rango. Aquí puedo ver que están seleccionadas las celdas C1 y C2. Si me regreso a la hoja de cálculo, veo que es correcto, estoy C1 y C2. Solamente quiero C1 porque esa es la parte donde aparece la fecha. Voy a borrar desde dos puntos y la referencia al C2. Borro, le doy a aceptar y automáticamente se actualiza y ya tengo una sola celda vinculada. Ahora, voy a hacer un poquito más grande la celda. Me voy a fijar cuál es esta tipografía y el tamaño que tiene.
y voy a utilizar la misma tipografía aquí. El tamaño. Selecciono toda la celda completa. Me voy a color de borde, lo pongo transparente. Y por último voy a seleccionar el centrado vertical, nada más para darle un poquito más de acomodo. Borro la fecha que tenía originalmente y este lo acomodo en su lugar. Entonces, cada vez que cambia mi fecha, automáticamente esto me va a arrojar el aviso de que el objeto vinculado ha cambiado. Solamente le tengo que dar clic a actualizar y automáticamente se va a actualizar la fecha. No voy a tener un reporte de ventas que tenga una fecha que no esté actualizada. Ahora ya conoces cómo ligar tu información desde Sheets hacia Google Slides para automatizar la actualización de los datos de tus presentaciones. Recuerda que en el siguiente video aprenderás a hacer lo mismo con Excel y PowerPoint. Platícame en la sección de comentarios cuáles son las características de Excel y Google Sheets que tú quieres aprender. Dale like a mi video si te gustó y no te olvides de suscribirte a mi canal para recibir más tips.